Daniel, la revelación transformadora que cumple el plan divino y bendice a la humanidad en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén y la conquistó. El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y Nabucodonosor los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los puso en la casa del tesoro de su Dios. Entre los jóvenes de Judá llevados a Babilonia estaba Daniel, un hebreo de noble linaje, que, junto a sus amigos Sadrac, Mesac y Abed-Negó, vivió un giro dramático en su existencia. Mientras se adentraban en la majestuosa ciudad, con altos muros y templos dedicados a dioses ajenos, el miedo y la confusión invadieron el corazón de Daniel. Esta ciudad, llena de esplendor, representaba para él un mundo completamente opuesto al que conocía. La necesidad de adaptarse claudicaba sobre su fe. A cada paso, las voces de sus ancestros resonaban en su mente, la historia de la liberación de Egipto, del pacto con Yahvé, su Dios eterno. Esta conexión era lo único que le ofrecía un atisbo de esperanza en un lugar que buscaba obliterar su identidad. En el palacio del rey, donde los eunucos seleccionaron a los jóvenes más aptos, la educación en las sabias artes y ciencias de Babilonia se convirtió en un desafío diario para Daniel. Comprendía que el conocimiento era vital, pero algo más profundo lo atormentaba: los manjares del rey eran impuros según la ley de Moisés. Uno de aquellos días, mientras se ofrecía un festín con carnes y vino, una voz interna murmuraba: «No te contamines». Con determinación, Daniel se acercó al jefe de los eunucos y pidió alimentos conforme a lo que su Dios le había ordenado, legumbres y agua. El temor del eunuco era palpable, su vida dependía del rey, y temía que la apariencia de debilidad de Daniel y sus amigos llevara a su castigo. Sin embargo, Dios otorgó favor a Daniel, y el eunuco accedió a aprobar la solicitud. A medida que los días pasaban, los 4 jóvenes hebreos florecieron y se presentaron con mejor aspecto y robustez en comparación con todos los que consumían la dieta real. Este triunfo, aunque pequeño, iluminó su camino en medio de la oscuridad de Babilonia, fortaleciendo su fe y la convicción de que su Dios estaba con ellos. Pronto, la situación se tornó crítica. Nabucodonosor, perturbado por un sueño que no podía descifrar, convocó a los sabios de su corte. La desesperación aumentó. El rey, furioso, ordenó que los sabios fueran ejecutados si no lograban interpretar su sueño. Ante el inminente peligro, Daniel clamó a Dios con sus amigos, pidiendo misericordia y revelación. Esa noche, se le fue revelado el misterio del sueño y su significado. Con valentía, se presentó ante Nabucodonosor. No como un adivino temeroso, sino como un mensajero de la soberanía de Yahvé, reveló los secretos ocultos. El rey, asombrado, reconoció la grandeza del Dios de Daniel, proclamando que no hay otro Dios como él. Pero también, el corazón de Daniel sabía que este triunfo era solo el comienzo de mayores desafíos en la corte de Babilonia. El eco del decreto que le ordenaba adorar la estatua de oro resonaba en sus oídos, y con la presión de los poderosos, la fe de Daniel y sus amigos se pondría a prueba. ¿Se mantendrían firmes ante el foso de leones que los acechaba? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con la sombra de una prueba inminente acechando, Daniel y sus amigos enfrentarían la decisión crucial de su vida. Con su fe como estandarte, acatarían las órdenes del rey o se atenerían a la promesa que les había dado Dios.
El destino de su nación, y quizás el de toda Babilonia, pendía de la valentía de 4 jóvenes que estaban a punto de desafiar al imperio más poderoso del mundo. ¿Qué decían los cielos en este momento crucial de su historia? ¿Se manifestaría el poder de Yahvé, el Dios eterno, ante un pueblo cuya fe ardía? La presión estaba en su punto más alto. En la vasta llanura de Dura, la estatua de oro resplandecía con una luz deslumbrante, y su sombra caía sobre todos los presentes, al igual que la amenaza de Nabucodonosor. El rey había ordenado que al sonar la música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraran ante la imagen, proclamando así su lealtad. Cualquier desobediencia sería castigada con la muerte en un ardiente horno. La multitud, repleta de príncipes y cortesanos, aguardaba con ansia el momento en que la melodía comenzaría. Daniel, aunque presente, no se postró. Su espíritu se alzaba con determinación frente a una adoración falsa. Sabía que ese acto de sumisión a una estatua no podía comulgar con su fe en el Dios vivo, aquel que, mediante su poder, había revelado los misterios del rey. En su interior, clamaba: ¿cómo podría rendir culto a lo que no es mi Dios? ¿Cómo podría adorar al oro y al barro cuando el Creador me dio vida? Sadrac, Mesach y Abednego, sus amigos y compañeros en este exilio, compartían este mismo fervor. A pesar de la presión que ofrecían las multitudes y la mirada expectante del rey, decidieron mantenerse firmes en su fe, sabiendo que el Dios de Israel había prometido ser su protector. Si hemos de enfrentar la llama, que sea en la fidelidad de nuestro Dios, se decían entre ellos, recordando la grandeza de su historia y la fidelidad de su pacto. La música resonó, y la multitud cayó en la trampa de la adoración. Aún así, Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego permanecieron erguidos. En ese momento, un murmullo comenzó a surgir entre los asistentes. Muchos, al observar a los hebreos, se ofendieron y comenzaron a susurrar sus nombres al rey. «Oh, rey, vive para siempre». «Hay hombres de Judá que no te han obedecido», les informaron, acortando la paciencia del rey. Lleno de furia, Nabucodonosor convocó a los jóvenes ante él. «¿Es cierto, Sadrac, Mesach y Abednego?», preguntó, su voz resonando como un eco de poder y amenaza. ¿No rendiréis culto a la estatua que he levantado? ¿Pensáis que vuestra fe os salvará del fuego? Los 3 jóvenes, confrontados con la posibilidad de morir en la llama, no mostraron temor. En un acto de valentía que sobrepasaba la comprensión humana, respondieron con firmeza: «Oh Nabucodonosor. No tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere salvarnos, Él nos librará del fuego ardiente y de tu mano, oh rey, pero si no, sepas, oh rey, que no serviríamos a tus dioses ni adoraríamos la estatua que has levantado». La respuesta de Sadrac, Mesach y Abednego insufló un nuevo nivel de ira en Nabucodonosor. Su rostro se tornó enrojecido y ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado. El fuego devorador debía ser una advertencia para todos los que osaran desafiar su autoridad. Mientras el calor del horno se intensificaba, una nueva fe surgió en el corazón de los hebreos. Con cada paso hacia la muerte, su fe se aseguraba en las promesas de Dios. Ellos no sabían si el Señor los salvaría físicamente, pero sí sabían que su espíritu estaba sellado en la verdad de su amor y pacto. Ante el rey y la multitud, su fe se alzó como un faro. Así, cuando los hombres valientes que llevaron a los jóvenes al horno cayeron muertos por el ardor del fuego, la promesa de liberación y la imagen divina del poder de Dios comenzaron a moverse. ¿Qué revelaría Dios ante el desafío supremo? ¿Manifestaría un milagro de salvación que desmentiría la supremacía de Babilonia? Mientras la tempestad del fuego rugía, los cielos se preparaban para responder. En medio de las llamas ardientes, el eco del propósito divino reverberaba: Dios mismo estaba en acción y el destino de su siervo estaba por revelarse. ¿Cuál sería la respuesta del Altísimo al clamor de la fe inquebrantable?
Los ecos de la música se desvanecieron, y el clamor de la multitud se convirtió en un silencio gélido frente a la visión inminente de lo que estaba por ocurrir. A medida que Sadrac, Mesac y Abed-Nego se acercaban al horno incandescente, sus corazones palpitaban con una mezcla de temor y fe. En sus ojos, un brillo de determinación reflejaba la promesa de su Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te ahogarán. Isaías 43, 2. El rey Nabucodonosor, lleno de rabia y orgullo herido, aguardaba su inminente victoria con un aire de triunfalismo. Donde está su Dios, resonaba la burla dentro de su mente, mientras el calor del fuego crepitante sembraba la energía de una venganza diabólica. La multitud se agrupaba, expectante, como si fueran a presenciar el ocaso de la fe en el Dios de Israel. Pero mientras la temperatura aumentaba, un dulce silencio sobrevino a los tres jóvenes. Sus labios murmuraban oraciones, recordando las promesas que el Señor había hecho a su pueblo. Oh Dios de nuestros padres, te hemos confiado nuestra vida. Aún ante la muerte, nuestro corazón se aferra a ti. Si es tu voluntad, sálvanos, si no, seremos fieles hasta el final. Los guardias, temerosos de la furia del rey, los empujaron con fuerza dentro del horno. Las llamas danzantes, que antes consumieron a los valientes que arrojaron a los jóvenes, ahora parecían perder su furia ante la presencia divina. En ese instante, el cielo se abrió y una luz indescriptible llenó el interior del horno. Desde lo alto, el Altísimo respondía a las invocaciones de sus siervos, y la gloria de Dios se manifestó en medio de la crisis. Un asombroso milagro sucedió: los tres jóvenes no ardieron, y ellos mismos se dieron cuenta de que no estaban solos. En medio del fuego, una cuarta figura apareció, brillante como el sol, con la apariencia de un ser divino. Los cielos atestiguaban: he aquí, yo envío mi ángel, y te guardaré en todos tus caminos. Salmo 91 horas y 11 minutos. La presencia de Dios se hizo tangible en aquel horno ardiente. De repente, la multitud, que había presenciado el horror del sacrificio, ahora miraba con asombro y terror. Los ojos de Nabucodonosor se abrieron de par en par ante un espectáculo que desafiaba su comprensión. ¿No echaron a tres hombres atados dentro del fuego?, preguntó el rey, su voz temblorosa. He aquí, yo veo 4 hombres sueltos, que caminan en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es como de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Ante esa revelación, el corazón del rey se conmovió. Su autoridad absoluta comenzó a tambalearse ante lo que sus ojos habían visto y su mente no podía desmentir. En ese momento de epifanía, Nabucodonosor pronunciaba palabras que marcarían el inicio de un nuevo entendimiento: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos. Daniel 3:28. Así, lo que había iniciado como un desafío de arrogancia terminó por convertirse en un testimonio poderoso de la soberanía y la fidelidad de Dios. El fuego no solo no consumió a sus siervos, sino que los salvó para el asombro de todos y la gloria de su nombre. ¿Pero qué implicaba esto para Babilonia? Una revelación mayor estaba aún por venir. Mientras el rey comenzaba a proclamar la grandeza del Dios de Israel, el plan soberano del Altísimo se desperezaba, una redención ya trazada antes de la fundación del mundo aguardaba su cumplimiento. ¿Sería Nabucodonosor el portavoz de un cambio que afectaría no solo a Babilonia, sino a las naciones? La historia divina de liberación empezaba a abrirse. Los murmullos de la multitud se disiparon en un silencio reverente, asombrados ante el milagro que tenía lugar ante sus ojos. El rey Nabucodonosor, aunque aún titubeante, comenzaba a asimilar la verdad que sus sentidos le gritaban: el Dios de Israel, cuyas promesas se habían manifestado en el fuego, era más poderoso que cualquier ídolo de su reino. Pueblo mío, se dirigió a la multitud, sus ojos reflejando la confusión y la maravilla: en adelante, nadie hablará mal del Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego.
Mientras pronunciaba estas palabras, los jóvenes salieron del horno, sus cuerpos intactos, sin un solo cabello chamuscado, con la fragancia de un ungüento celestial en sus ropas. El fuego, en lugar de haber sido su fin, se había convertido en el medio de su glorificación. La visible protección del Altísimo resonaba en el aire. Miren cómo el fuego no ha tenido poder sobre ellos, proclamó Abed-Nego, y un clamor de adoración se elevó hasta el cielo. En la cima de su orgullo, el rey no podía aún despojarse de su indignación. De ese olor a triunfo que había sentido antes, ahora solo le quedaba la lección de que su autoridad no era absoluta. Sin embargo, una chispa de respeto había surgido en su corazón. Observando a sus 3 siervos, se convirtió en un testigo del encuentro divino. Arrepentido de su arrogancia, Nabucodonosor prometió a los dioses de Babilonia que observaría un nuevo camino, un camino que le conduciría a la comprensión de un Dios verdadero. Sin embargo, las palabras del rey no terminaban ahí. La proclamación de su nueva fe parecía cambiar el viento, preparando un terreno fértil para algo aún mayor. La autoridad del rey se extendía a lo largo de los rincones más oscuros de Babilonia, y sin saberlo, estaba siendo moldeado por la mano de Dios para llevar a cabo sus propósitos eternos. Mientras tanto, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, aún iluminados por la gloria de lo divino, se miraban entre sí. Sin palabras, comprendieron que este momento había marcado un antes y un después. En sus corazones ardía un deseo inquebrantable de continuar siendo testigos del poder de su Dios. El fuego no solo nos ha librado, nos ha llamado, murmuró Sadrac, y Abed-Nego asintió, absorbiendo la profundidad de su nuevo compromiso. Sin embargo, en la sombra de la corte, otros príncipes y líderes comenzaron a cavar en sus corazones la semilla de la envidia y el miedo. ¿Podrían permitir que 3 hombres, con el respaldo de un Dios que había demostrado su poder en el fuego, alteraran el orden establecido? Con sus ojos fijos en el trono, tejían consecuencias oscuras, planeando deshacer la influencia ganada por aquellos jóvenes hebreos. Mientras la gloria de Dios se manifestaba en la corte, un nuevo velo de tensión comenzó a elevarse. El testimonio de la fe de Sadrac, Mesac y Abed-Nego resonaba en cada corazón presente, traería diáfanas consecuencias. El camino de la redención que Dios había comenzado a trazar se configuraba en medio de la resistencia humana. ¿Qué será entonces del futuro de Babilonia? ¿Acaso el rey ha de convertirse en un instrumento de salvación para más que solo su cautiva nación? Reflexionaron. El misterio divino era profundo y estruendoso, como el eco de un trueno en el horizonte, insinuando durante generaciones que algo grandioso se estaba cocinando bajo la superficie de esas llamas. Cada paso del rey Nabucodonosor parecía llevarlo hacia un enfrentamiento inevitable con el Dios Altísimo. Mientras su corazón se volvía, la historia de redención ya estaba en marcha. En el fuego, los 3 jóvenes habían obtenido más que liberación, habían comenzado la obra de un impacto que retumbaría a través de los siglos. Nadie podía prever cómo el soberano plan de Dios sería iluminado a través de la oscuridad humana, pero sin duda alguna, los cielos se preparaban para el cumplimiento de una promesa que iría más allá de la nación de Israel, tocando los corazones de las naciones. Todo lo que parecía ir hacia un desenlace mortal comenzaba a transformarse en el escenario donde se reflejaría la gloria del Creador. Y así, mientras la multitud se dispersaba y el rey Nabucodonosor se retiraba con un corazón consciente de la grandeza de Dios, el viento empezaba a soplar firme. La historia de redención aún aguardaba en los márgenes, como un misterioso susurro que sólo aquellos con fe podrían discernir. ¿Qué movimientos aguardan, y qué revelaciones aguardarán al pueblo de Dios? La narrativa continuaría, llevando consigo la verdad del amor divino y la soberanía infinita que culminaría en la promesa de un Salvador. La corte de Babilonia, anteriormente dominada por el orgullo del rey Nabucodonosor, se envuelve en murmullos, una mezcla de admiración y temor. Los hombres de influencias, príncipes y gobernadores, sentían el peso de un nuevo orden que se erguía frente a ellos.
Con las palabras del rey aún vibrando en el aire, las miradas se dirigían hacia los 3 jóvenes hebreos, cuyo testimonio de fe había estremecido los cimientos del imperio. Este Dios, tan poderoso y tan grande, ¿quién es realmente? ¿Podremos nosotros, en nuestra sabiduría, entender sus caminos?, murmuraba un anciano consejero. A medida que Sadrach, Mesach y Abed-Negó regresaban a su puesto en la corte, una sombra oscilaba entre los príncipes. Motivados por el miedo y la envidia, comenzaron a tramar. No podemos dejar que estos hombres influencien al rey, decía uno de ellos, Balat, un soberano cuya lealtad a los dioses paganos lo mantenía ciego ante la verdad. Mientras tanto, Nabucodonosor reflexionaba sobre su reciente encuentro con lo divino. Su corazón estaba agitado por la comparación entre su antiguo orgullo y la humilde gloria de Dios. Cada vez que cerraba los ojos, veía el fuego, pero esta vez, no como un destructor, sino como un purificador. El poder que había liberado a los jóvenes hebreos había comenzado a deshacer el nudo de su arrogancia, y en su lugar, el deseo de conocer más del Altísimo despertaba en su interior. Una noche, mientras el rey se sumía en un profundo sueño, tuvo un sueño inquietante, una gran estatua en la que la cabeza de oro brillaba intensamente, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y finalmente, los pies mezclados de hierro y cla. Pero en su visión, una piedra fue cortada sin manos, y golpeó la estatua, desmoronándola hasta convertirla en polvo. Al despertar, el sudor frío le recorría la frente mientras se preguntaba, ¿qué simboliza esta imagen? Con ansias de comprender, envió llamar a los sabios de Babilonia. Pero en su corazón, ya se gestaba una revelación divina que lo acercaba al camino de la esperanza. Quiero saber el significado, ordenó, su voz retumbaba en las paredes del palacio. Cuando los sabios no lograron revelar el sueño, su frustración escaló como las llamas mismas. Los príncipes estaban a la espera, ocultos en la penumbra, sus corazones maquinando el modo de desvanecer la influencia de los hebreos. Sin embargo, Dios había preparado a su elegido, Daniel, el profeta cuya vida mostraba la luz ante cada sombra de confusión. A medida que Daniel se presentaba ante el rey, sus ojos llenos de ardor sagrado, comprendió que había sido llamado para revelar la verdad a aquellos que se debatían en la oscuridad. Rey, la revelación de tu sueño no es solamente un aviso para ti, es un calendario de los reinos que vendrán, y de la supremacía de un reino eterno que jamás será destruido, enfatizó con una voz inquebrantable. Con cada palabra de Daniel, la tensión se elevaba, como el viento del desierto preparando el camino para una tormenta. Las palabras resonaban como un eco celestial y la verdad iba despertando en el rey. La pasión de Daniel despertó la esperanza en su enigmático corazón. Mientras tanto, los príncipes y sabios guardaban silencio, sintiendo el inminente impacto de la revelación. La sombra de la envidia se convertía en reconocimiento, lo que habían planeado se desvanecía en la luz de la verdad de Dios. El rey, con un corazón ahora quebrantado, se preguntaba si podría haber un camino hacia esa piedra que venía para derribar los reinos humanos y establecer el eterno. ¿Acaso no es tiempo de que toda Babilonia se incline ante el Dios al que estos jóvenes han servido? Esa es la clave de la verdadera grandeza, reflexionó. Mientras el peso de la revelación caía sobre el rey, el cielo se preparaba para abrirse, llevando consigo un mensaje divino muy por encima de lo que siempre habían imaginado, un reino eterno, donde la salvación no solo tocaba a Babilonia, sino al mundo entero. La historia apenas comenzaba a desenredarse y la pregunta flotaba en el aire, ¿cómo se desarrollará este plan soberano de Dios que promete transformar las naciones? El tiempo lo dirá. En esa atmósfera densa de expectativa, donde el orgullo del rey se tambaleaba y el eco de la revelación aún resonaba, la corte de Babilonia experimentaba una tensión palpable. Daniel, con la sabiduría dada por Dios y la certeza de su voz, miró directamente a Nabucodonosor, quien aún luchaba entre la historia de su grandeza y la fragilidad de su ser. La piedra que fue cortada sin manos, continuó el profeta,
es un símbolo de un reino que no será como los de esta tierra, es un reino que nunca será destruido, y él se levantará en el tiempo señalado. Los príncipes presentes, que habían tramado desde las sombras, mantenían una inmovilidad temerosa, conscientes de que las visiones de Daniel revelaban más que meras palabras. Eran un testimonio de la soberanía de Dios sobre todas las naciones. ¿Cómo puede ser posible?, se susurraban unos a otros, mientras sus corazones ardían de temor y asombro ante la majestad de aquel mensaje. Nabucodonosor, con el ceño fruncido, comenzó a ver la imagen de la estatua en su mente. Así que todo lo que he construido, todo lo que he adorado, podría ser reducido a polvo. Su voz resonó por el palacio, un tumulto de incredulidad y súplica. ¿Hay alguna promesa de salvación en esto? ¿Puede la piedra que destruye también redimir? Rey, respondió Daniel con calma, la revelación de Dios no trae solo el juicio, sino la gracia. Este reino eterno, que es el reino de nuestro Dios, es para aquellos que se humillan ante Él. Con cada palabra, la voz de Daniel servía como puentes entre la debilidad humana y el poder celestial. Sin embargo, detrás de esta revelación de esperanza se alzaban sombras. Balat y sus conspiradores, llenos de rencor y temor ante la transformación de Nabucodonosor, comenzaron a tramar nuevamente. No podemos permitir que la fe en un Dios ajeno desdibuje nuestra propia gloria, susurraron entre sí. Debemos actuar antes de que esto se arraigue en el corazón del rey. El desasosiego de la corte se convirtió en un bucle de intrigas, mientras Daniel, con sus dones proféticos, contemplaba no solo el presente, sino el hilo de la historia que Dios estaba tejiendo. Oh, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, elevó su corazón en oración, tu plan es más grande que la sumisión de los reyes, prepara el camino hacia la salvación, que el corazón del rey quede rendido. Mientras tanto, el cielo respondía al fervor del profeta. La noche cayó sobre Babilonia, pero no sin antes que un resplandor puntuara el horizonte. Una luz brillante sobrepasó la oscuridad, y un murmullo angelical resonó, el tiempo de manifestar la verdad está cerca. Los ángeles en el cielo hacían eco de la promesa de la redención, y el corazón de Daniel palpitaba esperando el cumplimiento de las profecías divinas. De pronto, un eco reverberante atravesó los muros de Babilonia. Así dice el Señor, en los últimos días, el monte de la casa de Dios será establecido como el más alto entre los montes, y todas las naciones fluirán hacia él. Estas palabras de advertencia y esperanza retumbaban en el corazón de Daniel y comenzaban a calar hondo en el corazón del rey. Esa noche, el rey soñó de nuevo. Esta vez, no era un sueño aterrador, sino una visión brillante de una ciudad con puertas de perlas y muros de cristal, donde el llanto y el lamento no existirían más. Y mientras se despertaba, una pregunta resonaba en su corazón: ¿cómo puedo participar en este reino eterno? Mientras estos pensamientos llenaban la mente de Nabucodonosor, las sombras de la conspiración emergían de la penumbra y un susurro maligno se tejía en la corte. La enemistad se intensificaba y el peligro se acercaba a los fieles siervos de Dios. El tiempo se estrechaba y el cumplimiento del plan soberano de Dios se hacía más evidente y urgente. ¿Qué harían los jóvenes hebreos ante un rey agitado y un imperio en conflicto? La batalla entre la luz y la oscuridad estaba lejos de terminar y el destino de muchos pendía en la balanza. La pregunta en el aire permanecía, resplandeciente con misterio: ¿cuál será el desenlace de esta revelación, y cómo se manifestará el soberano propósito de Dios entre las naciones? Pronto, el tiempo de revelaciones se acercaba. Mientras el sol se alzaba sobre Babilonia, sus rayos iluminaban la vasta ciudad, resaltando la magnífica estatua en el corazón de la plaza real. Nabucodonosor, aún sacudido por el impacto de la revelación de Daniel, se sentía dividido entre su orgullo monárquico y la inquietud que el mensaje divino había sembrado en su espíritu. Se preguntó: ¿por qué el Dios de Daniel me ha hablado? ¿Qué será de mí si su reino es verdad? Los príncipes y consejeros, en sus oscuros rincones, conspiran sin descanso.
Balat, líder de los conspiradores, tenía un corazón endurecido. No podemos permitir que estas palabras se conviertan en una fe pública. Debemos hacer algo, y rápido, dijo a sus aliados. Su plan era fomentar la adoración no al verdadero Dios, sino a imágenes y dioses paganos que podrían asegurar la lealtad de la corte mediante el temor y las amenazas. Mientras esto sucedía, Daniel, consciente del peligro que acechaba, buscó la protección del Altísimo con fervorosa devoción. Oh Dios, que conoces los corazones de los hombres, oró, fortalece a tus siervos. Danos sabiduría y valentía para que podamos permanecer firmes en la verdad, incluso si el mundo se vuelve en nuestra contra. En el palacio, los murmullos de la resistencia se intensificaron. La conspiración encontró un eco entre muchos que temían perder sus posiciones de poder en la nueva era que Daniel había profetizado. Si cedemos a su fe, nos despojaremos de nuestro control. En un reino eterno, no hay lugar para la ambición humana, se quejaban. Los días se convirtieron en semanas, y el clima de tensión se volvía más palpable. Mientras tanto, la voz de Dios continuaba guiando a Daniel en visiones y sueños. En una de esas noches, el profeta vio a la piedra cortada sin manos nuevamente, ahora brillaba más intensamente, como un faro en medio de una tormenta. En su corazón, comprendió que el tiempo de la manifestación de esta piedra estaba cercanamente en el horizonte. Una noche, el rey Nabucodonosor, abrumado por la ansiedad, convocó a sus consejeros y pidió una interpretación de sus sueños recientes. «Escuchad mi clamor», dijo con voz temblorosa. «Este eco oscuro en mi sueño no cesa». ¿Qué significa? ¿Qué plan divino se oculta detrás de este desasosiego? Mientras los sabios trataban de ofrecer explicaciones vacías, Daniel, por la gracia de Dios, se presentó. «Rey, el Dios del cielo ha determinado su soberanía sobre ti», declaró con firmeza. «Tu angustia no es más que un llamado divino a reconocer su reino y su gloria». Pero el rey estaba lejos de la fe. El eco de la revelación de Daniel resonaba en su mente, y al mismo tiempo, la manipulación de los príncipes crecía. A medida que el corazón del rey se hacía más receptivo a la verdad, sus consejeros se preparaban más para la rebelión, reflexionó Daniel, sintiendo la presión de las sombras que se cernían sobre la corte. Pronto, Nabucodonosor, presionado por el tumulto entre sus príncipes y el creciente amor por un nuevo reino, tomaría una decisión que cambiaría el destino tanto del imperio como de sus leales siervos de Dios. En un acto simbólico, se propuso erigir una imagen de oro a la cual, en desafío y burla a la revelación de Daniel, todos debían adorar. La declaración resonó como un trueno: cualquiera que no se arrodille ante la imagen será arrojado al horno ardiente. La corte se dividió, algunos eran fervientes en su resistencia, mientras que otros se encogían de miedo ante la proclamación. El destino de Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, se convirtió en un símbolo de fe y desafío. La pregunta que todo Babilonia se hacía era: ¿permanecerán fieles en medio del fuego y la presión de un reino efímero? La pregunta pendía en el aire, atrayendo el susurro esperanzador de la promesa de Dios: aún en la prueba, yo estoy contigo. La batalla por el alma de Nabucodonosor había comenzado, y el tiempo de la revelación se acercaba, mientras se vislumbraba un nuevo giro en el plan soberano de Dios. ¿Cómo se manifestaría su gloria en medio de la desesperación y la rebelión? La respuesta estaba próxima y con ella, la promesa que cambiaría el curso de las naciones. Mientras la plaza resonaba con el clamor de la multitud reunida para adorar la imagen de oro, el fuego de la decisión ardía en el corazón de Nabucodonosor. La imagen brillaba intensamente, reflejando los rayos del sol como un falso dios coronado por la ambición humana. «Arrodíllense todos ante lo que he levantado», gritó el rey, convencido de que su mandato aseguraría la lealtad. Entre los acobardados súbditos, Sadrac, Mesac y Abednego se mantuvieron firmes. Un susurro de valentía creció en sus corazones mientras miraban la imponente estatua. Se vieron el uno al otro y,
sin pronunciar palabra, los tres comprendieron la carga que llevaban. No podían ceder a la presión del pueblo, ni al temor del rey, porque su fe y su devoción estaban en el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y de la tierra. Cuando la música comenzó a tocar, el pueblo se arrodilló, una sinfonía de obediencia forzada. Pero en medio del mar de cuerpos doblados, el trío se erguía como un faro de esperanza. La mirada de Nabucodonosor se fijó instantáneamente en ellos. Su corazón, ya agitado por la preocupación, se tornó en cólera. ¿Por qué desobedecéis mi decreto?, bramó, su voz temblando de furia. ¿No sabéis que seréis lanzados al horno ardiente? Sadrac, Mesac y Abednego, respaldados por la certeza de la presencia divina, respondieron con firmeza: Rey, no necesitamos contestar sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Sus palabras resonaban con la dignidad de una fe que desafiaba el mismo dominio de Babilonia. La ira de Nabucodonosor explotó como un volcán, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo habitual. Los soldados, obrando por la orden real, ataron a los 3 siervos de Dios y los llevaron hacia la muerte. Pero mientras se acercaban al fuego ardiente, un ángel, enviado por el Altísimo, se presentó entre las llamas, transformando la desesperación en historia. Los observadores veían atónitos como el fuego no les hacía daño, ni siquiera un cabello de su cabeza se chamuscaba. En vez de gritos de dolor, sus voces resplandecían en alabanza, y en la fragorosa danza de las llamas, podían ser vistos en compañía de una cuarta figura, con apariencia similar a un hijo de los dioses, como los testigos exclamaban con temor y asombro. Nabucodonosor, temblando de horror y maravilla, se acercó al horno y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Cuando los 3 salieron, el humo no les había tocado, sus ropas permanecían intactas y el olor del fuego no los había consumido. Entonces, comprendió con asombro la verdad que había tratado de ahogar en su corazón: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, quien envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Así, la fe auténtica no solo fue preservada, sino que también se convirtió en un testimonio ante la corte de Babilonia. Y mientras el rey proclamaba la grandeza del Dios de Israel, la semilla de la revelación divina plantada en él comenzaba a germinar, aunque lentamente. La realización de su soberanía se manifestaba en cada corazón que tomaba conciencia de su gloria. La historia de aquellos jóvenes valientes sería escrita en las memorias de los siglos, resonando a través del tiempo, una prueba del poder de Dios en medio de la tentación y la prueba. No obstante, el plan divino continuaba su curso. ¿Cuáles serían las futuras revelaciones que el Altísimo tenía preparadas para Nabucodonosor y su reino, en medio de su resistencia y desafío? La respuesta aguardaba en el misterio de la soberanía divina que siempre se manifiesta en la historia de la humanidad. El rey Nabucodonosor, aún temblando de asombro, comenzó a convocar a sus sabios y consejeros. Su mente, agitada por los eventos recientes, trataba de comprender lo que había presenciado. ¿Qué es este milagro?, se preguntaba en voz alta. Las sombras danzantes del fuego palpitante aún estaban grabadas en su memoria, y en su corazón luchaban el orgullo y la incertidumbre. Mientras tanto, Sadrac, Mesac y Abednego se encontraban en un lugar seguro, después de haber zanjado el fuego ardiente con un poder que desafiaba la lógica humana. Sus corazones estaban llenos de agradecimiento, pues sabían que la presencia del Altísimo había estado con ellos en el horno, y la victoria se había reafirmado en sus vidas. Cuando el rey se reunía con sus sabios, preguntó con vehemencia: explicadme, sabios de Babilonia, ¿cuál es el secreto detrás de esta liberación que no puede provenir de un ser humano? ¿Quién es este Dios que puede salvar de un horno ardiente? Los hombres de ciencia y conocimiento, perplejos, intercambiaron miradas de desconcierto.
Sus palabras fallaron al escalizar lo sobrenatural, incapaces de ofrecer a su rey una respuesta adecuada. Los 3 jóvenes hebreos fueron traídos ante la corte real. El rey, con un aire de reverencia, les preguntó, ¿qué poder habéis invocado de tal manera que el fuego no os ha hecho daño? Miradas de admiración y curiosidad del público llenaron la gran sala. Ante la pregunta del rey, Sadrac respondió con voz firme, «Oh rey, no hemos invocado ningún poder, sino que hemos confiado en el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él nos ha librado, y nuestro testimonio es un símbolo de su gloria». La declaración resonó en el corazón de Nabucodonosor, quien no pudo evitar recordar sus propias angustias y sueños sin interpretar. Su mente, confusa ante el asombroso poder de aquel Dios, comenzaba a darse cuenta de que la soberanía divina estaba muy por encima de la autoridad humana. Su orgullo, ahora manchado por la humildad, hizo que su corazón buscara respuestas. Ciertamente, dijo el rey, el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego debe ser el Dios verdadero. Pero en su interior, el eco de una opción permanecía. ¿Podría él mismo rendir tributo a ese Dios? La batalla entre su corazón terrenal y la verdad espiritual se libraba en su alma. Sin embargo, Nabucodonosor sabía que su propio reino dependía de la lealtad de sus súbditos. Cuando miró a su alrededor, vio a muchos de sus consejeros y altos funcionarios aún envueltos en la red del miedo. Este Dios no puede ser ignorado ni negado, reflexionaba, luchando por encontrar el balance entre su mandato y la aceptación de un poder superior. Así, el rey ordenó que se proclamara un edicto, donde se prohibiera hablar mal del Dios de esos jóvenes valientes. Y con esto, despertó la curiosidad de todo un reino. Se preguntaban, ¿quién es este Dios que puede desafiar a la muerte y moldear la vida? Con esta proclamación, se sembró una semilla de transformación en las tierras de Babilonia. Pero un susurro de inquietud recorría la corte mientras el rey se llenaba de convicción, ¿qué pruebas más me traería este Dios maravilloso? La historia no terminaba aquí, pues la mano del Altísimo estaba en movimiento, orquestando un destino que aún no se había revelado completamente. El ciclo de la soberanía divina continuaba, y el rey pronto se enteraría de que hay algo más grande y más sobrenatural que su propio reinado. En su búsqueda de respuestas, él quizás se convertiría en un canal de bendición para toda una nación. Las sombras de la revelación aguardaban a ser desveladas, y la historia de Nabucodonosor estaba a punto de entrelazarse con el plan eterno del Dios que nunca abandona a sus fieles. ¿Qué lecciones traería el Altísimo al corazón de este rey, y cómo transformaría todo un imperio? La respuesta se acercaba con cada latido, en el vasto misterio de la soberanía divina que aún resplandecía sobre Babilonia. Mientras el eco de la proclamación de Nabucodonosor resonaba en las calles de Babilonia, un nuevo aire se cernía sobre la ciudad. Los corazones de sus súbditos comenzaron a ser alterados por la omnipresencia del Dios de Israel. Los susurros de admiración y temor se entrelazaban entre la multitud, pues lo que había comenzado como un desafío a la fe se convertía en un testimonio glorioso de la soberanía de Dios. Nabucodonosor, aún asombrado por la revelación de su propio corazón, convocó a Daniel una vez más, buscando la guía del joven hebreo que había desnudado las sombras de la confusión. El rey, con una mezcla de ansiedad y curiosidad, se dirigió con fervor, he estado pensando en todo lo que ha ocurrido. Este Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, ¿cómo puedo comprenderlo? ¿Qué me dice de mí mismo y de mi reino? Daniel, sintiendo el peso de la responsabilidad, respiró hondo y respondió, oh rey, el Dios del cielo es un Dios de revelaciones y misericordia. Ha mostrado su gloria no solo para librar a sus siervos, sino para manifestar su soberanía sobre toda la tierra. Él es el creador de todas las cosas y su reino es eterno. Las palabras de Daniel resonaron profundamente en el corazón de Nabucodonosor, quien se sentía atrapado entre el temor a perder su autoridad y el deseo de comprender el misterio divino.
En su mente, los ecos del sueño de la estatua volvían a surgir, revelando el paso de reinos que se desvanecerían, dejando solo al reino eterno. ¿Acaso no hay un camino hacia este reino? Preguntó el rey con desesperación, su rostro enrojecido por la lucha interna. ¿Cómo puedo asegurar que mi reino no será como esos interpretados en mi sueño? Rey, continuó Daniel, el camino hacia este reino comienza con la humildad y el reconocimiento del Dios viviente. Usando tu posición, puedes ser un instrumento en su mano, permitiendo que su gloria sea conocida en toda la tierra. Pero mientras el rey reflexionaba, las sombras en la corte comenzaban a moverse nuevamente. Balat y sus conspiradores, al enterarse de la nueva orientación del rey hacia el Dios de Israel, se empeñaron aún más en deshacer la influencia de Daniel y sus amigos. Hablaron entre sí al amparo de la oscuridad, este es el momento de actuar. Si el rey comienza a rendirse ante el Dios de Israel, nosotros perderemos todo nuestro control. Debemos crear un nuevo decreto que impida que el pueblo siga siendo seducido por sus ideas. Su plan tomó forma como una tormenta en el horizonte. Convocaron a un grupo de sabios y astutos hombres que, aprovechando el descontento, propusieron al rey que promulgara una ley en la que toda la adoración solo pudiera dirigirse hacia la imagen de oro. De esta manera, nadie podrá alzar su voz en alabanza a un Dios extraño, argumentaron, y la lealtad a tu reino se reafirmará por el temor. La picardía de la intriga y la manipulación era palpable, mientras Nabucodonosor, sintiéndose presionado por mantener el control y el orden, decidió seguir el consejo de sus consejeros. En un acto que oscurecería aún más el panorama, firmó el decreto que proclamaba que nadie podía adorar a otro Dios fuera de la imagen de oro que había levantado. Así, se extendió la sombra del temor en Babilonia. La palabra se llevó a todos los rincones del imperio, y la presión para rendirse ante la estatua se intensificó. Ahora, los corazones de los hombres estaban unidos por el miedo, mientras que Sadrac, Mesac y Abednego se encontraban nuevamente en la balanza, desafiando a un sistema que buscaba aplastar su fe. Alterados por el nuevo decreto, los tres amigos sabían que el desafío no era solo contra el rey, sino contra la misma esencia de su fe. No podemos rendirnos ante este mandato, pues nuestra lealtad pertenece solo al Dios del cielo, afirmaron con una mezcla de firmeza y temor. Los rumores sobre su desobediencia comenzaron a circular. Los príncipes resentidos los observaban con frialdad, buscando una oportunidad para delatarlos. Esos hebreos se han convertido en un problema para el rey, susurraban entre sí, urdiendo su estrategia para presentarlos ante Nabucodonosor. Un día, finalmente, su momento llegó. A medida que la música sonó en la plaza y la multitud se arrodillaba, Sadrac, Mesac y Abednego se mantuvieron firmes, desafiando no solo al rey, sino al mismo imperio. El bullicio ansioso llenó el aire hasta que un grupo de príncipes se apresuró a informar al rey, «Oh rey, hay algunos hombres de Judá que no te obedecen y no adoran la imagen que has levantado». Lleno de furia y traición, Nabucodonosor se enfrentó a los jóvenes. ¿Es cierto que desobedecéis mi decreto? ¿Estáis dispuestos a arrojaros en el horno ardiente? Con gran valor, los jóvenes respondieron, «Oh rey, no tenemos necesidad de defendernos ante ti. Nuestro Dios, a quien servimos, es poderoso para librarnos. Y si no, que sepas que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro». El rey, colmado de indignación y furia ciega, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más. Sin embargo, la realidad era que la intersección entre lo humano y lo divino estaba a punto de estallar. Mientras la ira del rey se manifestaba de manera violenta, el propósito de Dios se acercaba, mostrando que la lucha no era simplemente contra el fuego, sino por la transformación que el Altísimo estaba a punto de orquestar. En el calor de la batalla, el cielo se preparaba para responder a la fe inquebrantable. ¿Cómo manifestaría el poder de Dios entre las llamas? ¿Cuál sería el desenlace del desafío de fe de los jóvenes hebreos?
El misterio del plan soberano de Dios apenas comenzaba a revelarse, desafiando todas las expectativas de los hombres y abriendo la puerta a un nuevo capítulo en la historia de la redención.